Vamos a ir comenzando estos encuentros. Ustedes en el cronograma de actividades de la formación docente, de esta formación, tienen algunos días que hemos puesto un espacio, hemos llamado tutorial. Lo que vamos a hacer en estos espacios es ir retomando algunos conceptos que han trabajado los profesores durante las clases y a su vez también ir desarrollando algunos conceptos que he planteado en este seminario transversal, que de alguna manera va a ir intentando vincular los aportes de los especialistas con los aportes de cada uno de ustedes, con los aportes que cada uno de los equipos directivos puedan ir realizando para llegar, digamos, al armado de un plan de mejora institucional. Yo les había dado, antes de iniciar el curso, les había dado una tarea, algunos, fueron solamente, bien. Ahí se ve el texto, sí. Sí, se ve. ¿Sí? Bien. Esto, recuerdan, les había planteado que dijeran los egresados de la institución donde yo trabajo, me gustaría que entonces lo fueran completando, y con lo que fueron mandando algunos, el otro día en el primer encuentro hicimos algunos comentarios, y hoy quería reutilizar este insumo que produjeron entre varios de ustedes, con algunos detalles, con algunas aclaraciones. Fíjense que he tomado distintos colores. Vamos a ir tomando por color lo que han puesto en relación a qué es lo que esperas, qué es lo que deseas que tenga como característica, como detalle distintivo, los egresados de la institución donde vos trabajás. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el amarillo, ¿no? En el amarillo aparecen reiterados conceptos como el bien común, es uno de estos conceptos. Vamos para abajo. Bien formados. Por un lado, el bien común, capaz de aportar su formación al bien común, habéis dicho Karina más arriba, y Graciela en su formulación pone bien formados y profunda ética de trabajo. Profunda ética de trabajo. Vamos a ver qué otro más en amarillo tenemos aquí. Aparece que sean responsables, esperamos, deseamos que sean responsables, proactivos, personas de bien. Esto, fíjense cómo se repite: buenas personas, buenos ciudadanos, responsables, nuevamente, solidarios y democráticos. Bien, todos estos que hemos señalado en primer lugar apuntan de alguna manera a la persona, ¿no? Esto de el bien común, que estén bien formados. ¿Qué es bien formados? ¿Qué es que apunten al bien común? ¿Al bien común de quién? ¿No? El otro día en la clase que nos dio Nancy Montes, yo veía los datos que nos aportaba ella desde el punto de vista estadístico sobre la formación docente, ¿no? Y la cantidad de institutos, la cantidad de profesores, la cantidad de alumnos que hay en los institutos, y cuál será el perfil con el cual estos egresados saldrán y se integrarán en las instituciones educativas a trabajar. Y aparecía mucho esto de ser buenas personas, formados para el bien común, bien formados. O sea que hay
bien formados y mal formados, ¿no? ¿Cómo se podrá distinguir un bien formado de un mal formado? Responsables, o sea, hay responsables y hay irresponsables. Proactivos, hay proactivos y hay chatos, diríamos, que no hacen nada. Fíjense cómo lo resume Omar: personas de bien, buenas personas, buenos ciudadanos. Es decir, que el docente tenga como característica una buena formación, sea una buena persona, sea una persona de bien, sea democrático, sea responsable, sea proactivo. Son como características hacia la persona. Forma que cuando proyectamos cómo va a salir nuestro egresado, apuntamos mucho también, no solamente a lo profesional, sino que apuntamos a lo personal. Y esto es un detalle que quería remarcar y los había puesto esos términos en amarillo. Fíjense ahora como otra área distinta a esta aparece de alguna manera lo profesional, ¿no? Dicen, acá en este caso vamos a tomar el color verde: competentes, críticos, creativos, reflexivos, comprometidos y críticos, educación inclusiva, innovadores, creativos, sean empáticos y comprometidos nuevamente, ciudadanos críticos, comprometidos, trayectorias escolares, comprometidos, trayectorias, pasión, compromiso. Creativos, comprometidos y autónomos. Vean cómo en la caracterización profesional aparecen estos otros términos, ¿no? Estas otras ideas, la crítica, que tengan propuestas críticas, que sean creativos, que sean competentes, es decir, que tengan una adjetivación que los posicione como buenos profesionales, que sean reflexivos, es decir, que tengan una cualidad distintiva que los haga excluyentes de nuestra institución o de nuestras instituciones. Todo eso se relaciona, se vincula, por otro lado, con estos datos que planteaba el otro día Nancy Montes, ¿no? 1 millón de alumnos. Ustedes imaginan el campo que implica pensar 1 millón de alumnos que tenemos delante entre todos los institutos, algunos institutos que tienen 1.500 alumnos y otros que tienen 30 alumnos, es decir, cómo congeniar un perfil para estos mismos estudiantes. Y después resaltaba otros en celeste, que iban un poco más a... También me gustaría que sean todos los que quieran estar en la formación, no solo los que pueden, disfrutar, eligieron, aparece vuelta el tema de la elección, el disfrutar, el gozar. Y si hay algunos celestes más por acá, no. Pero focalizado esto en el querer, en que puedan, en que disfruten. Es decir, esto aparece mucho en nuestro deseo de que los docentes que egresan de nuestra institución de alguna manera puedan disfrutar, ¿no? Es decir, gozar, tengan pasión por lo que hacen. El aspecto vocacional, ¿no? El otro anterior era el aspecto profesional, este sería el aspecto vocacional. Está siempre la discusión entre la vocación y la profesión, si se es docente por vocación o si se es por profesión, por elección, ¿no? Y aquí aparecen, en las definiciones de ustedes, aparecen los dos aspectos, aparece lo profesional y aparece lo vocacional. Y esto bien característico que une lo vocacional con lo profesional, que es la pasión. De manera que son unos puntos interesantes para comenzar a pensar. Vuelvo aquí ahora, para comenzar a pensar, digo, el perfil, hacia dónde vamos a apuntar con nuestro trabajo, con nuestra tarea.
Ese texto lo tienen en el aula virtual donde ustedes pueden ingresar. Tienen ese texto con ese subrayado que lo pueden repasar o completar o reacomodar después. Entonces, esto de plantearnos el desarrollo, el tránsito de los alumnos en nuestra institución, pensando en cuál es el modelo de salida, es de alguna manera lo que se nos impone hoy como instituciones planificadas, donde tengamos programas o planes que puedan responder a estos planteos, a estos pedidos. Yo voy a tomar 2 o 3 ideas y luego pasaremos a trabajar un poco con los aportes de ustedes que han subido al foro, que también es otra línea de trabajo interesante. Esto de definir y diferenciar el qué del cómo a partir de lo que reflexionamos en el encuentro anterior de Retamosa. Hay muchas reflexiones que han enviado ustedes, son casi 100 reflexiones. Vamos a ir tomando algunas después. Pero vamos primero a hacer 2 o 3 ideas como para pensar estos aportes que trabajaremos después. Primero, me parece clave volver a este punto de diferenciar la acción de la reflexión. Es decir, lo que también dice el autor mexicano, que vivimos en el mundo del hacer, vivimos en el mundo de la acción. Es decir, vivimos haciendo cosas. Cuando nos agarró la pandemia, yo creo que una de las cimbronazos más fuertes que nos pegó fue en la parte, digamos, de no poder hacer, de no saber qué hacer encerrados en nuestras casas. Hasta que fuimos encontrando qué hacer en nuestras casas, cuando se nos empieza a ir un poco la angustia. Pero los primeros días fue terrible el hecho de estar encerrados sin poder hacer nada de lo que hacíamos todos los días. Y por lo tanto tener que comenzar a pensar qué hacer. Vivimos tan metidos en la acción que permanentemente estamos haciendo cosas, y cuando de hecho nos pasa que un ratito estamos sin hacer nada, nos sentimos como incómodos, como que bueno, me voy a poner a hacer algo porque hace un rato que llevo acá sentado, o un rato que estoy sin hacer nada, ¿no? El hacer es un poco como un imperativo de esta sociedad. Y fíjense, piensen ustedes en la escuela, no desde que llegás hasta que te vas de la escuela, porque ahora incluso es desde el 24/7, ¿no? Pero pensalo en la escuela, recortá un poco el pedazo ese de tu día y pensalo en la escuela. Desde que llegás hasta que te vas, haces permanentemente una cosa tras de otra. Y por lo tanto, el hacer nos impide la reflexión. No se puede hacer y reflexionar a la vez. La reflexión, de alguna manera, implica detenernos, implica hacer un alto. No estamos acostumbrados ni estamos, digamos, motivados para reflexionar. Estamos motivados para hacer. Por eso también se entiende esto de que estemos más orientados al cómo hacer algo que al qué es. El cómo hacer algo, el cómo, diría Retamosa, tiene más que ver con el hacer. El qué tiene más que ver con la reflexión. Les habrá pasado a ustedes cuando se sentaron a pensar esa pregunta que yo les había hecho: ¿qué es ser creativo? ¿Qué es ser docente? ¿Qué es la pregunta que ustedes quisieran? Pero que se centraran en el qué. Les habrá pasado detenerse un momento y tener que escribir, ¿no? El escribir lo que pensamos implica un acto de reflexión, implica dejar de hacer. Y por eso nos cuesta, porque, digamos, socialmente no estamos preparados para detenernos y reflexionar. Hay un... Maturana y Varela dicen, fíjense que
qué llamativo y qué interesante, ¿eh? ¿Qué es la reflexión? Dicen ellos, la reflexión es un proceso de conocer cómo conocemos. La única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras y de reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros son, respectivamente, tan abrumadoras y tan tenues como las nuestras, como los nuestros. La reflexión es un proceso de conocer cómo conocemos. La única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras y de reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros son, respectivamente, tan abrumadoras y tan tenues como los nuestros. De aquí podemos pensar un montón de cosas, pero lo importante o lo que los invito a que se focalicen es a pensar esta definición de reflexión. La reflexión es la única oportunidad, dicen estos autores, la única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras, es decir, de descubrir que hay cosas que no vemos todo. Nosotros tenemos la certeza de que vemos todo y que cuando me encuentro con el otro, lo conozco y porque lo veo y porque lo veo todos los días, pienso que lo conozco y lo conozco implica que sé lo que va a hacer. Sin embargo, me sorprendo cuando un amigo mío, un familiar, alguien, un compañero, un colega de trabajo, hace algo diferente, hace algo que yo no espero. Y entonces, lo que me pregunto es, ¿qué le pasa hoy a José Luis? ¿Qué le pasa hoy a Patricia? ¿Qué le pasa hoy a Karina? En realidad no les pasa nada, sino que todos actuamos de acuerdo a cómo estamos hoy, cómo estamos digamos, alegres, felices, tristes, acongojados, preocupados. Y yo siempre espero que el otro actúe igual. Cuando actúa distinto, la respuesta, la tentación, es pensar que al otro le ha pasado algo. Dicen los autores, este proceso de conocer cómo conocemos, la reflexión, es la única oportunidad que tenemos de descubrir nuestras cegueras. Es la única oportunidad de reconocer que las certidumbres y los conocimientos de los otros son respectivamente tan abrumadoras y tan tenues como los nuestros. Esto de tener la razón, esto de yo la tengo clara, esto de por más que a mí me expliques o me digas, yo sé por dónde va la cosa. Yo sé, a veces cuando hablamos con otra persona a la cual pensamos que conocemos, estamos seguros que conocemos, decimos, ya sé qué me vas a decir. No, deja. Vos callate que yo ya sé con qué me vas a salir. ¿No? Y por lo tanto, no nos damos espacio para la reflexión, que implica en lo más profundo, dicen estos autores, poder darnos cuenta que nuestras certezas, nuestros conocimientos, son respectivamente con los de los otros tan abrumadores como tenues. ¿Vieron cuando a veces decimos, yo de esto estoy seguro? A mí hay un montón de cosas que sí, que yo le puedo admitir a los demás, hay muchas cosas que yo, aunque no esté de acuerdo, igual las hago, pero en este tema no. En esto, los políticos suelen decir, mi límite es tal. Igual después el límite lo van corriendo un poco para cada lado como les conviene, pero, digamos, nosotros muchas veces tenemos esa forma de expresar, ¿no? Yo acepto todo menos esto, ¿no? Esto lo aprendí en mi casa, esto me lo enseñaron en mi casa, me lo enseñó mi familia, lo aprendí, lo mamé en mi casa, decimos, lo aprendí de chiquito, y esto es para nosotros abrumador. Y entonces la reflexión es un proceso que nos permite darnos cuenta que las certezas nuestras, como las de los otros, si las certezas mías como las tuyas, son tan abrumadoras y tan tenues, las mías como las tuyas. Esto nos ayuda muchísimo a poder pensar el trabajo en equipo, por ejemplo. Es decir, la certeza que yo tengo de cómo hacer para gobernar o gestionar esta institución, las certezas mías son tan seguras como tan inseguras son las tuyas. Son tan seguras e inseguras
como seguras e inseguras son las tuyas. Por lo tanto, no es que no hay una verdad, no es que no hay una verdad, sino que lo que hay son certezas abrumadoras y tenues mías y certezas abrumadoras y tenues tuyas. Por esto nosotros, y esta es la segunda idea, vivimos adjetivando la realidad. Vivimos adjetivando, poniéndole adjetivos a la realidad. Nos levantamos y decimos, uy, qué día lindo hoy. Qué día lindo. El lindo lo es para mí, porque me levanté y por ahí justo hay sol y es un día en el cual voy más tarde al trabajo o salgo más temprano. Pero para otro puede ser un día terrible, incluso para el vecino al lado de mi casa. Se levanta y dice, hoy es un día difícil, hoy es un día complicado. Nosotros vivimos adjetivando la realidad. Vivimos permanentemente mirando al otro y diciendo, hoy está contento, o, hoy ese auto es lindo, esa persona es buena, este tipo por la cara no me da confianza. Vivimos adjetivando permanentemente y por lo tanto lo hacemos también en la escuela. Esta escuela es linda, ¿no? En esta escuela se trabaja bien. En cambio, en aquella otra, aunque en el turno mañana sí se trabaja bien, pero el turno tarde es un despelote. Así que si te dan pase para el turno mañana, agarra, pero para el turno tarde ni te complique porque mejor quédate donde estás. Es decir, vivimos adjetivando la realidad, ¿no? Y adjetivando a la escuela, adjetivando a los docentes, adjetivando a los chicos. Por la carita que tiene ya me da espina de que no va a andar bien, ¿no? Y cumplimos no anda bien. ¿Por qué? Porque tenemos que de alguna manera basarnos en nuestras certezas. Ahora, nuestras certezas son tan abrumadoras y tan tenues las unas como las de los otros. Entonces, segunda idea, esto de que adjetivamos la realidad. Y tercer punto, digo, el tránsito entre la distancia de lo prescriptivo y de mi práctica. Para pensar nuestra tarea, no solo docente, sino nuestra tarea de gobierno, de gestión e institución, tenemos que tener muy presente siempre cómo se da el tránsito entre lo prescriptivo y mi práctica, sobre todo teniendo en cuenta que como equipo directivo, como equipo de gobierno, de gestión de una institución, permanentemente tengo que estar yendo de lo prescriptivo a la práctica. Permanentemente tengo que estar aplicando o interpretando normativas, disposiciones, resoluciones, y tengo que ir llevándolas a la práctica. Ahí hay un espacio, un agujero negro, digo yo, un punto ciego, en el cual nuestras certezas se vuelven mucho más tenues, mucho más tenues. Les debe pasar muchas veces que distintas normativas que tienen que aplicar las interpretan diferente. O directamente no saben qué quisieron poner, quienes escribieron esto, qué es lo que quisieron poner. No entiendo. Entonces, hay como un llamado de atención que tenemos que tener en cuenta en nuestra práctica en la gestión y en el gobierno de las instituciones, que es el tránsito entre lo prescriptivo y mi práctica. Entonces, son tres ideas que quería repasar, repensar con ustedes. El hacer y la reflexión, la adjetivación de la realidad y el tránsito entre la distancia de lo prescriptivo y de mi práctica. Y con esto vamos a ir a ver un poco lo que ustedes han ido enviando aquí al foro. Hay un montón de... Bueno, la consigna era elegir un qué, ¿no? Si estaba bien enfocada. Bueno, hay muchísimos aportes. Yo quiero ir comentando alguno así, como para tomar algunos aspectos que han marcado ustedes. Bueno, una de las preguntas que más han tomado es qué es ser crítico,
y creo que tiene relación directa con el texto que les di, que aparentemente les ha gustado a todos porque han hecho muy buenos comentarios del texto, del autor también. También por el cortometraje de la peste, no, ahí se me mezcló el nombre ahora, el cortometraje del cuento de García Márquez, y ahí hay muchos que han hecho comentarios también, y por eso se han centrado muchos en la pregunta ¿qué es ser crítico? También aparecen preguntas que algunos responden sobre, por ejemplo, qué es ser responsable. La de la responsabilidad aparece en varias de las participaciones, qué es ser democrático, y esto también del análisis de los superconceptos, qué es ser creativo. Cada uno ha ido aportando, y fíjense que en esto yo de alguna manera quería comentar, quería como pensar juntos cuándo cuándo se comienza con la tarea, con el proyecto de mejora institucional. ¿Cuándo comenzamos? Alguno puede estar diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a comenzar? Y entonces ahí me puse a analizar un poco y digo, ¿qué vamos a poner en juego en el armado de un proyecto de mejora institucional? ¿Qué vamos a poner en juego como equipo directivo, como equipo de gobierno? ¿Qué va a estar presente en nuestro diálogo, en nuestro encuentro como equipo directivo? Y yo noté algunas cosas, pero seguramente ustedes van a poder agregar varias más. ¿Cuándo comienza esta tarea que se han propuesto ustedes ahora? Miren, empezó cuando elegí la docencia como trabajo. No empezó hoy, ni ayer, ni el año pasado. Empezó cuando elegí la docencia como trabajo. Este concepto del trabajo, del trabajar, del hacer. Y en algún momento de mi vida yo elegí la docencia como trabajo. Puede ser que la haya elegido cuando comencé a trabajar como docente, o puede ser que haya comenzado a trabajar como docente y lo haya elegido después. Pero en algún momento de mi vida yo elegí la docencia como trabajo. Puede que en algunos casos hayan pasado 5 años, 3 años, un mes o 35 años. Entonces, no se comienza a armar el proyecto ahora. Se comienza a armar cuando, de alguna manera, elegí la docencia como un trabajo. Empezó también el armado cuando estudié para ser docente. Cuando estudié hace mucho o poco mi carrera docente. Algunos hará tal vez 30 años, 20 años, más tiempo, menos tiempo. Algunos habrán hecho una carrera, 2 carreras. Algunos habrán hecho una carrera terciaria y después una complementación universitaria. Pero empezó a conformarse este proyecto de mejora institucional, que yo voy a trabajar en mi equipo directivo, cuando estudié mi carrera docente. Empezó también cuando ingresé a trabajar en la primera institución educativa. La primera institución en la cual hemos trabajado nos marca de alguna manera porque es donde comenzamos a poner en juego nuestros primeros saberes, nuestras primeras prácticas, después que vinimos de convivir con lo prescriptivo. Durante los 3 o 4 años en la carrera docente nos decían, hay que hacerlo así, hay que dar clases de esta manera, hay que explicar esto, hay que evaluar así. Y bueno, nos encontramos puntualmente con la práctica. En ese tránsito entre haberme recibido, haber terminado mi carrera y haber ingresado a la primera institución educativa, ahí fue donde también comienzo mi proyecto de mejora. Empezó también cuando cobré mi primer sueldo como docente. Seguramente, si buscan un poco en su memoria, traten de buscar un poco a ver cuándo fue el día que cobraron su primer sueldo docente y qué hicieron. Primero, si se alegraron, si no se alegraron, si lo esperaban, si lo tenían ya gastado, si no lo tenían gastado.
Entonces, eso te va conformando una manera de ser docente y, por lo tanto, de ser directivo. Empezó también cuando armé el primer grupo de trabajo, de compañeros, de amigos que eligieron la docencia como lo hice yo. Entonces, seguramente cuando comenzaste a transitar en la docencia, armaste en algún momento un grupo de trabajo, de compañeros, y ahora estás en un equipo directivo. Entonces, aquella experiencia de haber armado grupos de trabajo, grupos de compañeros, de amigos que hayan elegido la docencia, hoy está presente en este, no grupo, sino equipo directivo, equipo de gestión, equipo de gobierno, que entre otras cosas se propone armar un proyecto de mejora. Empezó también cuando mi accionar y vínculo con los alumnos, con los colegas docentes, con los padres, con los funcionarios, empezaron a ser, si no el principal, uno al menos de los principales temas de mi conversación. Y eso son otras cosas que casi ni te diste cuenta en tu vida. De repente, fuiste ingresando a la escuela, ingresando a la institución educativa, fuiste cada vez conversando más sobre el quehacer docente. Y hoy, en tu función directiva, es muy probable que de las 24 horas del día, si sacamos las de sueño, las que estás dormido, que también a veces soñás con la escuela, porque aparte los docentes tenemos eso, nos vamos a dormir y ¿con qué soñamos? Con la escuela. En vez de soñar con que estamos de vacaciones en el Caribe, no, soñamos con la escuela. Y bárbaro, eso sucede. Eso es así. Entonces, en nuestra vida cotidiana, nuestra conversación está teñida por la escuela, está teñida por los problemas de la escuela, está teñida por los problemas de la gestión. El domingo a la tarde, a las 7 de la tarde, que te llama un docente, te manda un mensaje que tuvo un problema y que al otro día falta y por lo tanto hay que buscar reemplazo, y ya está. Ya el domingo se termina empezando el lunes. Y el viernes a la tarde o el sábado a la mañana, y así estamos todo el día conversando, siendo nuestro trabajo, nuestra tarea docente, uno de los principales temas, no quiero decir el principal, para no generalizar, no hacer una generalización que alguno pueda decir, no, para mí no es el principal, pero sí seguro uno de los principales temas de mi conversación. Empezó también cuando ingresé a la institución en la cual trabajo hoy. Esto, sin duda que es también un detalle muy importante de este trabajo que van a hacer en este cuatrimestre. ¿Cuándo ingresaste en la institución en la cual estás ahora? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Hace un año? ¿Hace 28 años que trabajas en esa institución? Por lo tanto, hay un sentido de pertenencia, de que vos te sentís parte de la institución, pero aparte que te sentís que la institución de alguna manera es tuya. De hecho, decimos mi escuela. En mi escuela o en mi instituto hacemos de tal manera. En ese mi escuela, en ese mi instituto, hay un sentido que podemos decir de propiedad. Me pertenece. Por lo tanto, yo ahí hago las cosas como a mí me gustan. Bueno, en este sentido es importante cuándo ingresaste a trabajar en la institución en la cual estás hoy. Y también es importante tener en cuenta cuando ingresaste a la institución en la que estabas hoy, ¿ingresaste como docente o ingresaste ya como directivo, en un cargo de conducción? Es decir, te insertaste en esa institución como docente y después de un tiempo se dio la posibilidad y accediste a un cargo directivo en esa misma institución, o directamente ingresaste como un cargo directivo. Bueno, también este plan de mejora que armarán en este proceso empezó cuando en el CGE, en el Consejo de Educación, comenzaron a ver la necesidad y posibilidad de diseñar una instancia de formación para los equipos directivos a nivel superior. Es decir, también desde la instancia burocrática de gobierno de la institución educativa surge la necesidad de plantear espacios para formarnos y para generar proyectos de mejora institucional. Empezó cuando te informaron de esta propuesta y decidiste inscribirte. Tengo entendido
que no era obligatorio inscribirse, al menos esa es la información que yo tengo, por lo tanto, digamos, se supone que todos se inscribieron porque querían inscribirse, que no tenían la obligación, y vos decidiste inscribirte. Entonces, ahí ya comenzaste al proyecto de mejora. Empezó el lunes pasado con la presentación de la propuesta, cuando le fui comentando los seminarios que habíamos pensado, la dinámica que habíamos pensado. Empezó el jueves con la primera clase a cargo de la profesora Nancy Montes, en la cual nos sorprendió, digo nos sorprendió porque a mí también me gustó muchísimo, nos sorprendió con una clase sobre estadística, que a los docentes nos suele ser un poco duro la estadística, el dato estadístico, y sin embargo nos sorprendió con una importante reflexión sobre el aporte de la estadística al gobierno y la gestión de las instituciones educativas. Empezó también cuando en estos días dedicaste los primeros espacios de tu tiempo para leer el artículo de los conceptos estelares, o para ver el cortometraje de la peste del insomnio, o hacerte alguna pregunta focalizando el qué y dejando la tentación del cómo. Es realmente, podemos encontrar muchísimas más. Yo esta mañana, repasando el encuentro de hoy, comencé a tildar y a buscar algunas de estos cuándo comenzó. Aquí estamos. Me parece que hay algún comentario en el chat, pero era más anterior, ¿no? Esta falta de límites a nuestra actividad se profundizó en pandemia. Todo el día era laboral, tuvimos que marcar un límite de acuerdo a nuestra carga horaria. Y varios colegas me apuntaban la peste del insomnio, que a mí se me había olvidado. Bien. Entonces, hay un cuándo, ¿no? Y este cuándo, incluso digo, vos podés agregarle muchos otros que tendrán que ver con tu vida. Por lo tanto, ya hemos hecho un enorme recorrido. Ya cada uno de ustedes tiene un enorme recorrido, tiene una trayectoria escolar recorrida en este punto. Por lo tanto, hay que continuar desde ahí. Hay que tener un poco claro de dónde se parte, pero sepan que han partido hace mucho tiempo ya en este camino. No están iniciando hoy un primer plan de mejora, ni siquiera una primera experiencia de gestión y de gobierno, por más que alguno haya pasado poquito tiempo desde que asumió. Vuelvo ahora entonces a los aportes de ustedes. Y decíamos que básicamente habían aparecido las preguntas se habían centrado en el qué es ser responsable, democrático, creativo, pero la gran mayoría, trabajó sobre qué es ser crítico. Y me parece muy, muy interesante porque de alguna manera esto ha convocado a pensar el artículo de Retamosa, esto de que utilizamos tan comúnmente el término crítico, ¿no? Que sean alumnos críticos y reflexivos. ¿Cuántas veces hemos puesto, cuando hemos dado clase, sobre todo en el nivel secundario, y tenemos que hacer las planificaciones, poníamos los objetivos y nos salía casi de memoria, que sean alumnos críticos y reflexivos, y el término crítico lo utilizábamos poco como decir, bueno, ahora los alumnos son críticos porque ellos piensan por sí mismos, ¿no? Estaba muy vinculado, o ha estado muy vinculado este término de ser crítico con lo que nos dejó el aporte del constructivismo en la década de los 80, donde se diferenciaba básicamente el conductismo en decir, bueno, el conductismo simplemente es un estímulo-respuesta, entonces en esa respuesta que se da tiene que ver con el estímulo previo, por lo tanto no hay una reflexión del sujeto y por ende no hay una actitud crítica. El constructivismo nos aportó y nos trajo mucho a pensar esto sobre qué es ser crítico y que nuestros alumnos sean críticos y que nosotros mismos seamos críticos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien?
Sí, sí, todo perfecto. Todo perfecto. Espectacular. Bueno, voy a abrir un poco la conversación para que no sea un monopolio de la palabra. Quiero abrir un poco la conversación con estos aportes que les planteé en estos 40 minutos y que se animen a comentar, a charlar, a poner en común qué pasó con esto del inicio del plan de mejora, qué perspectiva tienen, qué idea previa tienen, hacia dónde se les había ocurrido plantearlo. Está el tema de las trayectorias escolares. Sobre ese tema van a tener un seminario puntual cuando terminen el de Nancy Montes con Bárbara Crisioli. Van a tener un seminario puntual sobre trayectorias escolares. Pero quisiera por lo menos escucharlos un poco, escucharlos y que se escuchen entre ustedes, dialogar sobre qué perspectiva tienen. Carolina, ¿levantaste la mano? Sí, buenas tardes. Sí, yo escuchaba las clases y veía que mencionaban bastante esto del tema del plan de mejora. De nuestra institución hemos intentado trabajar, es más, el año pasado conformamos un equipo de trabajo, realizamos un proyecto, asistimos a las capacitaciones virtuales que nos brindaban desde la ADES, pero no tenemos clave para cargar el proyecto porque, digamos, nuestro instituto está anotado con los datos de una rectora que ya se jubiló. Y no pudimos acceder al sistema, no pudimos cargar nuestra información, nos comunicamos con técnicos de la ADES, enviamos una carta certificada por correo argentino a una dirección que en este momento no recuerdo, porque digamos el equipo estaba encabezado por quien es la secretaria administrativa, y no nos quedamos ahí estancados sin poder ser partícipe de lo que son los planes de mejora institucional. Nos quedó, digamos, esa cuestión que yo dije, bueno, a lo mejor a través de esto podemos resolverlo. No sé de qué manera. Me resulta muy gráfico tu comentario, que desde luego agradezco, Carolina. Muy gráfico porque de alguna manera me trae a la memoria el ejemplo que pone Retamosa cuando él dice que interrogó a algunos de los estudiantes que se manifestaban en contra de un profesor. No sé si tienen presente esa parte del texto, y le pregunta a uno, ¿por qué estás aquí reclamando? Y él dice, bueno, porque el profesor utiliza un solo autor para toda la línea ideológica y no trabaja otros autores. Le pregunta a otro y el otro dice, no, es que a mí, yo estoy de acuerdo con el profesor, pero quisiera que fuera más abierto, más, que permitiera más el disenso. Otro le pregunta y dice, no, yo estoy aquí porque estoy en desacuerdo con la hora, con el momento en el cual se da la clase, en fin. Y de alguna manera como que todos estaban unidos en el qué, en el cómo, digamos, pero suponían que estaban de acuerdo en el qué, ¿no? Este planteo que vos haces, perdón, a todo el grupo, me parece gráfico en ese sentido, porque digo, ¿cómo puede pasar que no se haga un plan de mejora porque no se tenga una clave, porque una rectora se jubiló? Es decir, me parece algo como gráfico, en el sentido de decir, es imposible, ¿no? Pero bueno, pasa, y ahí hay un ejemplo. Yo no sé si este ámbito te lo va a poder resolver, pero sí, obviamente que ustedes tienen contacto directo con los directivos de nivel superior, con el doctor Diego García, es decir, supongo que eso se podrá resolver, y que se tiene que resolver. Pero bueno, por ahí te agradezco el aporte. Digo, sigamos a ver, comentando también otros aportes, otras expectativas, otras visiones sobre un plan de mejora institucional y sobre qué lo apuntan.
si lo están apuntando para algún lado, o si todavía, si están, digamos, simplemente esperando alguna idea posterior. Silvia Rafael ha levantado la mano. Silvia, ¿puede ser? ¿Quieres hablar? ¿Sí? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A mí me dio nostalgia, me trajo recuerdos. Yo lo escuchaba hablar y usted nos llevó a nuestros inicios de docencia, nos llevó cuando empezamos en una institución, cómo empezamos y un poquito volver a mi historia, ¿no? Como docente y pensarme hoy desde la gestión. Y pensaba que justamente cuando yo estoy próximo a jubilarme, ¿no? Y sentí deseos de esta instancia de formación, porque pensé la gestión como proyecto, como acción, como un camino, ¿no? Y pensé como entrecruzamientos de trayectorias la gestión. Y en ese entrecruzamiento, cuando yo lo escuchaba hablar, en estas interrelaciones con los alumnos, con los padres, con los docentes, yo decía, se entrecruzan trayectorias, pero trayectorias abiertas, ¿no? Y bueno, da nostalgia, da pasión, y da ganas de hacer y de seguir haciendo. Así que para mí esa palabrita de proyecto de mejora institucional es una palabra que me habilita, me habilita a seguir y de pensar en otros que van a seguir las trayectorias por más que yo me voy, por lo menos de esto. No sé si me voy del todo, digo, porque uno sigue estando con sus compañeros a pesar de dejar la institución desde el ámbito de la gestión, ¿no? Así que bueno, me sonreía mientras lo escuchaba y se me caían algunas lágrimas, ¿no? Pensando en todo esto, porque uno hace historia, revisa su historia, la historia con otros, porque yo creo que eso es la escuela, ¿no? Mi historia, pero mi historia con otros. Y bueno, y yo creo que eso es la gestión también, ¿no? Pensar juntos hacia dónde vamos, a un punto en común, pero entrecruzando historias singulares e historias en común. Bueno, era eso. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Es que en realidad, con esta participación que haces, también me hace volver a pensar lo que dije al principio. Y sí, la verdad es así. De alguna manera no nos vamos nunca de la escuela. Pero aparte los docentes tenemos algo muy, muy particular. No solo que no nos vamos nunca de la escuela, sino que aparte si volviéramos a nacer, volveríamos a ser docentes. Si por más que nos quejamos de que rezongamos de la escuela, que se cortó el agua, que no conseguimos la clave, en el Instituto de Carolina no consiguieron la clave para cargar el proyecto, que el sueldo es poco y nos lo pagan y nos lo aumentan y encima nos tenemos que pagar nosotros, pero nos gusta ser docente. Y si volviéramos a nacer, yo me animo a decir, total, supongo que nadie va a volver a nacer, pero si volviéramos a nacer, me juego que la mayoría de nosotros, o todos, volvemos a ser docentes. Porque estamos transversalizados por eso. Estamos transversalizados. Aquí veo algunos comentarios en el chat. A ver. Interesante en el canal Foro. Tenemos el acto a las 20 en un ratito, me retiro. El acto de San Martín. Bueno, tendríamos mucho para hablar de San Martín. El equipo directivo del ley debe retirarse. Nos gusta nuestra escena del crimen y reincidimos. muy, muy bueno, segundo, muy bueno. Volveríamos. Bien, muchas gracias, Silvia. ¿Quién más quién continúa con el comentario? Sos Karina, estás de otro usuario. Ok. Silvia y Andrea Romero han levantado la mano. ¿Puede ser? Sí, no sé si comienza Silvia, encantada, no hay ningún problema. Silvia.
¿Querés comenzar, Si Andrea? era yo, no levanté la mano, no sé por qué apareció, pero no. Claro, sí, seguro. Entonces, Andrea, dale. Bueno, por ahí, desde mi lugar de novata en cargo directivo y también recorriendo desde su relato toda mi trayectoria, en primer lugar como estudiante, luego como docente de nivel primario y ahora de superior. Y en esto del análisis por ahí de estos 40 minutos suyos de exposición, recogiendo también las voces de los compañeros, y esto de que el plan de mejora nace en un tiempo determinado, personalmente me quedo colgada con uno o dos conceptos. Primero, el concepto de tiempo institucional compartido con equipos, que por ahí me gustaría que usted profundice este valor del tiempo a la hora de esta demanda, ¿sí?, que requiere este equipo directivo que conformamos, porque claramente ya no somos amigos ni compañeros de trabajo en una galería analizando problemáticas, sino que estamos ya en un lugar de gestión, del hacer, como usted plantea. En primer lugar, me gustaría, si puede, si cabe, la posibilidad de profundizar respecto a tiempo institucional, ¿sí? Y por otro lado, recogiendo también lo de la clave de la compañera y todas estas desventuras que tiene hoy por hoy este proceso para materializar y concretar un proyecto de mejora en cuanto a lo burocrático, ¿cómo definiría usted o cómo por ahí nos ayudaría a pensar y manejar ese gusto a la frustración, si cabe, y si los colegas por ahí me ayudan a pensar por ahí en otro término, ¿no? La frustración después de el trabajo y todo lo que requiere y este análisis institucional profundo que se hace, y cómo el cómo, como usted dice, volver al cómo, pensando siempre en el qué, ¿sí? Manejar estos dos términos, tiempo institucional y la frustración. Nada más y lo escucho atentamente. ¿Dijiste, Andrea, el gusto por la frustración o te escuché mal? No, justamente todo lo contrario. Cómo manejar esta frustración que nos cabe, si cabe el término frustración. También acepto sugerencias o sinónimos de los compañeros. Bien. Muchas gracias, Andrea. Así que, desde luego, haré algún comentario ahora, pero como bien planteaba Andrea, que estas preguntas queden abiertas para todos los que quieran participar y comentar, ¿no? Porque son dos ítems muy interesantes. Sobre el tiempo algo hablé yo en el primer encuentro, el del lunes pasado. Sobre el otro aspecto no. Pero sobre el tiempo, y hacer referencia, se menciona que hace poco tiempo que estás en el equipo directivo, ¿y antes estuviste en esa misma institución o venías de otra institución? En esta institución puntualmente he tenido un lindo recorrido. Primero fui estudiante, después fui docente y bueno, ahora estoy ya cubriendo otros espacios. Pero también me he desempeñado en otras instituciones de otros niveles. Bien. Con respecto al tiempo, el tiempo es, yo digo, es un bien intangible, ¿no? Porque es algo que no se puede tocar. Yo no puedo tocar el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos algunos aspectos de nuestra vida, algunos bienes en nuestra vida, algunos valores que son intangibles. Por ejemplo, uno puede ser, por ejemplo, el tiempo, que no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar. La amistad. La amistad tiene algún sentido semejante al tiempo, ¿no? Es decir, yo soy amigo tuyo, ¿no? Pero ¿cuánto amigo soy? ¿Cómo mido mi amistad? ¿Cuánto amigo soy? ¿100, 50, un cuarto? Es decir, la amistad es un bien intangible, ¿no? La evaluación, que es un tema tan complejo también en nuestra práctica docente. La evaluación es un bien intangible. ¿Por qué? Perdón, la evaluación no, el aprendizaje. El aprendizaje es un bien intangible. ¿Cómo sé yo que vos aprendiste algo? Sin embargo, nos esforzamos en evaluar. ¿Ustedes se imaginan que podríamos poner digamos, como una maquinita acá a la salida, si estuviéramos en clase presencial, ¿no? Y poner como esos que hay en los aeropuertos, detectores que pasás y suena, te revisan, si no suena, pasas de largo, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan que
al terminar la clase podríamos tener así un detector de aprendizaje, entonces te pasa, si suena luz roja, volvés para atrás, no aprendiste, tenés que aprender de vuelta el tema. Si no sonás, pasás, aprendiste. Es decir, el aprendizaje no se puede medir, ni se puede tocar. Por eso tenemos tanto problema cuando evaluamos, porque intentamos decir que el otro aprendió. Y en definitiva estamos diciendo que el otro ha repetido más o menos parecido a lo que yo dije, pero en realidad eso no es saber si aprendió, o al menos en mi opinión. La amistad es un bien intangible, el aprendizaje es un bien intangible, el amor es un bien intangible. Yo no puedo tocar el amor. Yo no puedo medir el amor. ¿Hasta dónde te quiero? ¿Hasta dónde me querés? Pero el tiempo tiene algo particular. El tiempo es un bien intangible, pero que lo hemos medido. Esta reunión lleva 40, dije yo, hablé 40 minutos. El curso dura 4 meses, la clase dura tanto tiempo, yo tengo tantos años, la semana tiene 7 días, cada día tiene 24 horas. ¿Sí? Hemos medido el tiempo. Y por lo tanto, el concepto del tiempo, como lo manejamos en nuestra vida cultural, en nuestra especie humana, yo pienso que está muy relacionado con nuestro modo de vida, con nuestro modo de vida consumista, en la sociedad de consumo. Es decir, nosotros hemos medido el tiempo porque necesitamos darle valor, ponerle precio a nuestro tiempo. Entonces, nosotros a nuestro tiempo decimos tenemos que aprovecharlo, hay que aprovechar el tiempo. No hay que perder tiempo. Fíjate, Andrea, y fíjense, colegas, que cuando hablamos así del tiempo, estamos hablando como de un bien material. Estamos hablando como de algo que yo puedo tener que es mío, y por lo tanto no tengo que perderlo, tengo que ganar tiempo, tengo que disfrutar del tiempo, no tengo que perder tiempo. Está todo planteado en pérdida o ganancia. Está todo planteado decir, bueno, haciendo así gané un montón de tiempo. O hago esto para evitar perder tiempo después. El tiempo es visto como un bien medible, gananciable, y por lo tanto el ocio, y por lo tanto la reflexión va a quedar fuera. Entonces, yo te diría, pensando en voz alta, de todas maneras, insisto, luego cada uno que quiera aportar algo, y si para el próximo encuentro también se me ocurre algún otro aporte, lo haré, pero un primer aspecto a tener en cuenta sobre el tiempo de trabajo en el instituto, en el equipo directivo, en el equipo de gestión, creo que tiene que ver con que el tiempo no sea solamente tiempo de uso o tiempo de hacer, sea también tiempo de reflexión. Es decir, ustedes como equipo directivo no tienen que solamente hacer. Gestionar no es solamente hacer cosas o hacer que la institución funcione. Gestionar es también reflexionar sobre cómo hacer después. Pero la gestión, el gobierno, yo diría, requiere de un tiempo de hacer y de un tiempo de reflexión. Más aún, creo que requiere de un tiempo de reflexión y después el hacer. No sé si eso aporta algo, Andrea, pero yo es un tema que me gusta mucho el tiempo, pensarlo así. El tiempo lo tenemos que distribuir entre el hacer y el tiempo para la reflexión. Y si hacemos sí y sale mal, decías, y cómo encarar la frustración. Esto yo te pediría que lo retomemos en el próximo encuentro que tengamos. Tendría que pensarlo un poco. Yo creo que no hay que pensar el no lograr un objetivo, no hay que pensarlo como frustración. Por eso es tan importante el espacio primero del tiempo de reflexión.
¿Por qué? Porque para, por ejemplo, hacer un plan de mejora institucional, si vos te propones, como equipo directivo, se proponen algo que ya de antemano presuponen que va a ser muy difícil de alcanzar, y yo te diría, no gastes tiempo, gastar tiempo. Pensá muy bien en qué le vas a otorgar el tiempo. Es decir, un plan de mejora institucional, para lo que sea, para lo que fuera, para la trayectoria escolar de los alumnos o para mejorar las instalaciones deportivas de la institución, o lo que fuera, un plan de mejora institucional. Tiene que tener un tiempo de reflexión necesario para poder evaluar la factibilidad. Si yo planifico y no sé si voy a poder llegar, digo, bueno, si tengo suerte conseguiré los recursos, ¿no? Un aspecto importante es saber qué recursos voy a necesitar para el plan. Sobre todo recursos humanos, también económicos, técnicos, pero recursos humanos. Recursos humanos, es decir, ¿tengo las personas, están las personas necesarias para poder llevar adelante esto en la institución? Si yo no cuento con las personas que pienso que necesito para llevar adelante este plan, este proyecto en la institución, y bueno, probablemente sea mejor pensar en otro plan. Pero para eso también están estos momentos, estos cuándo. Ahora ustedes están en un cuándo que es estar reflexionando. Fíjense, desde las 7 que estamos conectados y mal que mal, por más que se nos crucen 20 cosas por la cabeza, estamos destinando un tiempo a reflexionar conjuntamente sobre qué y cómo hacer. Yo pienso que es muy importante eso, que lo piensen, que lo proyecten sobre la factibilidad, para no caer en la frustración. La frustración en realidad es una expectativa no cumplida. La frustración, yo me frustro cuando yo esperaba algo y eso no se da. Y yo sobre eso dije algo al principio, cuando hablé de la adjetivación de la realidad. Nosotros vamos adjetivando la realidad, entonces vamos diciendo, bueno, nuestra institución es así, es así, entonces planteamos un proyecto y después la institución reacciona diferente. Por ejemplo, ¿cuánto conocemos? ¿Qué certeza tenemos de conocer a nuestros docentes? Cada uno de ustedes que forma parte de un equipo directivo tiene que conducir, guiar, gobernar, gestionar una institución que debe tener ¿cuántos? 20, 30, 50, 80, 100 docentes. Bueno, ¿los conocen? Al menos mínimamente como para saber qué potencial tienen. ¿Tienen un perfil hecho de la planta docente que tienen? Un perfil, algo sencillo. Y acá pueden retomar muchos de los aportes que hizo Nancy Monte con lo estadístico, ¿no? Saben, por ejemplo, la institución que tiene, en tu caso, Andrea, te pregunto, no sé si estás ahí, en tu institución, ¿cuántos docentes hay? Sí, aquí estoy, lo escucho atentamente. Somos alrededor de 40 en la sede y alrededor de 30 en la extensión áulica que también tenemos a cargo. Bien, 70 docentes. Y de esos 70 docentes... Obviamente sí, todo el personal administrativo que implica, con un conocimiento y una cercanía obvia de toda la institución. De esos 70 docentes, Andrea, ¿cuántos se jubilan de aquí en los próximos 2 años? ¿Cuántos se jubilan? Alrededor de 3. Alrededor de 3. 1, 2, 3, nada más. ¿Sí? 3 solamente. Así es. Cierro por una cuestión de señal. Sí, está bien. Se jubilan 3. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que, en promedio, cuál es el promedio de tiempo de antigüedad que tienen esos 70 docentes en la institución? Sí, en promedio, ¿cuántos están trabajando en la institución? ¿1 año? 3 años? Podemos promediar en 10, 15 años. Bien. Quizás menos, quizás más. Es aproximado. Bueno, ¿ves? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden utilizar una herramienta como la estadística para hacer
un perfil del plantel docente. ¿Eso que te va a solucionar la vida? No, no te va a solucionar la vida, te va a dar un insumo. Vos lo estás diciendo de memoria y probablemente sea así, donde dijiste 3 sean 3, que se van a jubilar, donde dijiste 10 o 20 sean 10 o 20. Pero, ¿por qué no tienen, si es que no lo tienen, por qué no arman un perfil del docente de la institución que ustedes gobiernan? Y en ese perfil, ¿qué pueden poner? Bueno, pueden buscar muchas cosas, muchos datos. Por ejemplo, pueden buscar cuántos son docentes con título docente, y cuántos no son docentes, sino que son profesionales con formación docente, cuántos años tiene de antigüedad cada uno en la docencia, y por lo tanto puede sacar un promedio, cuántos años tienen de antigüedad en esa institución, porque vos por ahí tenés, de estos 70 docentes, tenés 50 que tienen promedio de 15 años de antigüedad en la docencia, pero de ese promedio solamente 6 años son de antigüedad en la institución. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque si vos tenés un perfil, es decir, una foto del plantel docente que tenés de alguna manera información en insumo para saber muchas cosas. Por ejemplo, si son muchos docentes, los que hacen mucho tiempo que están, probablemente puedas contar con un compromiso, con eso que decimos el compromiso docente. Si son más nuevitos, por ahí tienen otra visión, están haciendo carrera, entonces están mirando, están hoy acá en esta institución, pero porque les conviene, porque les queda cerca, pero en otros momentos ya se piensan ir. Es decir, tener un perfil del plantel docente, que es algo que se hace muy sencillo, más aún con los datos que deben tener en la misma institución, lo pueden armar, pueden crear un insumo que les permita plantear propuestas de planes de mejora institucional y otras con mayor grado de éxito. Entonces, esas son tareas que pueden ir haciendo y que no implica que hagan ya el proyecto de mejora institucional. Por ahí hacen ese aspecto. Por ejemplo, ¿qué grado de formación tienen los docentes? ¿Qué grado de capacitación tienen posterior? Incluso pueden hacer, si hacen una encuesta anónima, porque pueden hacer una encuesta anónima, por ejemplo, ¿cuántos libros leíste en lo que va del año? ¿Cuántos libros leíste sobre tu especialidad en lo que va del año? Entonces, por ahí el plan de mejora institucional no termina siendo sobre las trayectorias escolares o sobre hacer los baños nuevos en la institución, sino termina siendo, bueno, vamos a hacer un taller de lectura. ¿Por qué? Porque no leemos. Entonces, vamos a hacer un taller de lectura y es muy sencillo. Taller de lectura relativamente sencillo, de los 70 por ahí vienen 20, y esos 20 hacen un taller de lectura con alguien que de ahí mismo de la institución lo guíen. Para hacer un taller de lectura no hace falta que venga Borges a hacerlo. Bien, yo me estoy yendo con la charla, le doy la palabra a Silvia, no sé si levantaste la mano de vuelta, y Nadia Calderón. No sé por qué se marca la manito, no toco el celular y no sé. No. Te vamos a castigar, Silvia. Sí. Nadia, ¿estás por ahí? Hola, sí estoy acá, pero apagué la cámara por una cuestión de señal también. Dale. Pensaba en el discurso de usted que más allá de pensar en la factibilidad de los proyectos que uno va proponiendo desde su lugar de gobierno, de las instituciones, me quedo con la idea de pensar el qué, porque muchas veces suele suceder que los propósitos se quedan en el plano de los discursivos. Nosotros muchas veces escribimos proyectos con un discurso muy, muy bonito, muy agradable, pero a veces no nos detenemos a pensar si realmente lo podemos o lo estamos llevando a la práctica. Por ejemplo, en el foro yo vi, incluso mi intervención tenía que ver con el tema del estudiante como crítico, o en algunos casos propendiendo a una educación democrática. Entonces, pensaba en esto del estudiante como crítico, preguntarse dentro de nuestro lugar, en mi caso yo no soy directivo, sino que formo parte del consejo directivo.
pensar nuestro lugar, en qué medida nosotros como docentes, como consejo directivo, como directivos, permitimos o damos lugar a que los estudiantes sean críticos. O en qué medida nosotros permitimos que se produzca un ejercicio democrático dentro de las instituciones, ¿sí? Por eso, por ahí pensaba en esto que veníamos trabajando a lo largo de las clases, de la importancia, sí, de pensar primero el qué. ¿Qué es lo que entendemos por ser críticos? ¿Qué es lo que entendemos por ser democráticos? Para ver si realmente nosotros en el discurso de los proyectos que escribimos y que esbozamos, realmente lo estamos cumpliendo en la práctica, o es, bueno, un desafío a desarrollar o a tener en cuenta, ¿sí? Porque en casi todas, si uno ve las planificaciones, los planes, los programas de los profesores, en casi todos los programas figura esto. Entonces, ¿en qué medida los profesores, los consejos directivos, quienes ocupan cargos directivos, permiten o dar lugar a esta criticidad que nosotros queremos propender, digamos, como desde otros lugares? No sé si me explico muy bien. Sí, muy claro, Nadia. También lo vinculo lo que decís con uno de los tópicos que planteé al inicio, esto de el tránsito entre la distancia de lo prescriptivo y mi práctica, ¿no? Es decir, lo prescriptivo es todo lo normativo, todo lo que está escrito, todo lo que está, una planificación que dice objetivo, que el alumno sea crítico, la distancia que hay con la práctica, ¿no? Es que es muy difícil poder lograr formar alumnos críticos si en realidad no nos planteamos qué es ser crítico. La crítica de una nos gusta, nos atrae, dice el mexicano, nos gusta, nos atrae, pero yo agregaría por otro lado, nos asusta un poco. ¿Por qué? ¿Y si me critican a mí? Si ahora uno de ustedes dice que, Guillermo, ¿cuánto falta? Porque esto es un embole terrible. Y sí, y si me critican a mí, es como que nos asusta un poco. Y en este sentido, yo les aportaría una reflexión un poco más amplia, que es sobre por qué nos asusta. Porque en realidad el vivir en democracia la democracia es un desafío. La democracia es un sistema, un modelo de vida muy difícil. Cuando en 1865, por ahí, Rousseau publica El contrato social, que fue uno de los filósofos franceses que incidió directamente en la Revolución Francesa de 1878, con la caída de la monarquía y el surgimiento de la República. Rousseau decía básicamente que la monarquía era, digamos, un poco el abuso, el estilo de gobierno monárquico que se había dado en Francia, era el abuso del poder del monarca por sobre los demás. Y por lo tanto, la democracia, lo que venía a traer como distintivo, digamos, como esencia, y yo estoy de acuerdo con él en esto, dice 1789, perdón, sí, ¿qué dije? 1879, perdón. Lo que venía a traer como distintivo es la reciprocidad ante la ley. La reciprocidad ante la ley. Es decir, en la monarquía el monarca prescribe una norma que le debe cumplir el otro. En la democracia, el legislador, en todo caso, prescribe una norma que debemos cumplir todos. Entonces, hacer una institución democrática, hacer una sociedad democrática, es realmente un poco, más que difícil, un poco como que asusta.
poco como que da miedo. Y por lo tanto, pensar una institución democrática, una clase democrática, no es nada sencillo, es un desafío, porque implica precisamente que lo que yo digo es recíproco y el otro tiene el mismo derecho a tener la misma razón que yo. Ahí pusiste algo en el chat. El tema es que desde los lugares de gobierno estamos dispuestos a dejarnos incomodar. Tal cual, el tema es que desde los lugares de gobierno estemos dispuestos a dejarnos incomodar. El pensamiento crítico incomoda y está bueno. Perdón, sí, Ángel, disculpa de vuelta. Que fue un aporte que no lo tenía pensado y entre pensarlo en los años, era 89 era, pero le pifié en 1007. Con lo cual también la publicación del contrato social de Rousseau es de 1755, 1765, digamos, es unos 20 años anterior a la Revolución. Bien. ¿Estamos, Nadia? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que levante la mano? Que levante la mano y que tire algún comentario. ¿Nadie más? Bueno, bien. Cerramos acá. El jueves tenemos la segunda clase con Nancy Montes. Lamentablemente la primera clase por una cuestión técnica no se pudo grabar, de manera que no la vamos a poder subir la grabación. Esta sí, ya la estamos grabando y mañana pasado estará ahí, lo mismo las posteriores. Con respecto a tarea, digamos, la tarea que tenemos que ir haciendo es ir reflexionando en forma personal o en equipo, ir reflexionando sobre qué sería hacer un proyecto de mejora institucional en nuestra institución. ¿Qué? No cuál ni cómo, sino qué. ¿Qué implicaría? Ahí tienen los textos que vamos sumando para pensar esto, y el jueves retomaríamos con el seminario de Nancy Montes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia que quieran hacer? ¿Quiere hacer alguno? Saben que tienen el correo de mensajería interna para comunicarnos, también cualquier cosa que necesiten. Y Karina, ¿cierto? Dice, me preocupa que hayamos naturalizado que para tener condiciones dignas de enseñanza debamos postular proyectos que sean redituables. ¿No viene a estar garantizadas las condiciones del Estado? Soy Karina. ¿Lo querés comentar? Elizabeth, ¿has levantado la mano? Sí, yo quería hacer un comentario, ¿no? Y por ahí en relación a lo que decía Karina. Y digo, nosotros lo que hace bastante tiempo que estamos a nivel superior, hemos trabajado proyectos de mejora, y estos proyectos de mejora me parece lo que decía Karina, ¿no? De esos proyectos de mejora, esos planes de mejora que se pensaban en función de un dinero, ¿sí? Que el Estado otorgaba a las instituciones. No sé si era Karina que ibas por ese lado, ¿no? De pensarlo siempre en función de que hay un dinero que nos viene bárbaro a las instituciones porque de otra forma por ahí acceder a estos tipos de recursos como computadoras, proyectores y otras cosas más, bibliografía, han sido posibles por esos proyectos de mejora que hemos presentado hace algunos años atrás. Pero cuando pienso también en un plan o en un proyecto de mejora, pienso en que hay algo que tenemos que mejorar, ¿no? Institucionalmente tenemos que, pensar que no todo está bien, ¿sí? Que siempre tenemos que estar problematizando esto que vos decías, ¿no? Reflexionando, pensando en esta distancia que hay entre eso prescriptivo y esto que sucede, y esto que nos sucede me parece que
es algo también de que ha ido como variando, y creo que esto después de la pandemia, teníamos, me parece, algunas problemáticas antes de la pandemia, y ahora se sumaron otras, ¿sí? Y cómo pensar en conjunto también, tomo los aportes que hacía Silvia, ¿no? De pensar con otros, de generar condiciones como equipo directivo, equipo de gestión, generar las condiciones para convocar a pensar juntos este tipo de problemáticas que tenemos en las instituciones formadoras de nivel superior, que son un montón. Pero cómo hacer también ese recorte de estas problemáticas de lo posible de abordar y posible de ir resolviendo en algún tiempo que a lo mejor no va a ser un tiempo inmediato de un par de meses, a lo mejor requiere de mucho más tiempo. Pensaba en eso, ¿no? Si pensar los planes de mejora en función de esto redituable, esto que son recursos necesarios, o también pensar los planes de mejora en función realmente de problemáticas específicas y concretas que tenemos en los institutos hoy. Ese era mi comentario, nada más. Perfecto, Elizabeth, perfecto. Y también comentan algunos en el chat qué peso tiene en todo esto el hecho de recibir el dinero que el gobierno envía si la institución presenta el proyecto. Mariana dice, deberían ser recursos aportados por el Estado. Tengo el programa de títulos en una computadora que tiene 13 años. Y no podemos comprar una, porque no está contemplada la compra de los planes que tenemos y las notebooks tampoco están funcionando. Bien, bueno, es tema para pensarlo, reflexionarlo y no embarcarnos. Silvia, habías preguntado ahí al principio, que era vos, lo de la frustración. No embarcarnos en algo que nos lleve a la frustración, si ya lo sabemos de antemano. Embarcarnos en algo que tengamos los recursos. Y siempre algún recurso hay. Siempre algún recurso hay. Laura, ¿has levantado la mano? Sí, buenas noches. Buenas noches. Me conocen como Walkiria los colegas más que perdón. por Laura, pero está bien, es mi primer nombre, gracias. Yo planteaba en el chat, ¿por qué no pensar, en vez de un proyecto de mejora institucional, como entendiendo la mejora como algo que ya está mal, que tenemos que mejorar? O sea, partiendo de la base de que hay que mejorar algo, ¿por qué no pensar un proyecto formativo con metas claras, a corto plazo, donde se involucren varios aspectos de los que tenemos en los institutos, como, por ejemplo, reglamentos de práctica, acuerdos institucionales, resoluciones de los consejos directivos, proyectos de capacitación continua, o sea, pensar un proyecto formativo, no pensar un proyecto de mejora, estableciendo que ya, o dando por hecho que hay algo ya por mejorar. Gracias. Gracias a vos por el aporte. No, sí, desde luego, eso. Ustedes, por otro lado, tienen como cargo directivo un tiempo destinado a la institución, no sé, son 4 horas por día, 5 horas por día. Ahí, desde ese espacio, pueden generar también proyectos de, por ejemplo, de espacios de la práctica, ¿no? Esto en las carreras docentes suele ser muy trabajado. Vincular a los docentes que tienen a su cargo la práctica docente de los alumnos, vincularlos entre varias instituciones para revisar qué es lo que sucede con las prácticas en tercero y sobre todo cuarto año de la carrera docente, generar espacios virtuales que no tienen costo ni necesidad, porque siempre que hay que otorgar un derecho, dice la normativa, digamos, yo puedo otorgar un derecho cuando tengo el recurso para otorgarlo. Si yo digo, bueno, todos los seres humanos, todos los argentinos tenemos derecho al agua potable,
tengo que tener los recursos para otorgar ese derecho. Porque si no, es palabra muerta. Si yo digo todos tenemos derecho a viajar al Caribe, tengo que tener los recursos para que todos podamos viajar al Caribe. Entonces, otorgar derechos implica tener recursos. Y por lo tanto, cualquier actividad que ustedes quieran generar implica tener mínimamente los recursos para encararlo. Por eso, digamos, un puntapié importante para pensar es pensar lo que se puede hacer. Lo que no se puede, de alguna manera, ya lo sabemos, nos sirve un poco para el descargarnos y comentarlo incluso graciosamente, lo que me pasa en mi institución y demás, pero pensar desde lo que podemos, no desde lo que no podemos. Bien, ¿alguna participación más? Bueno, les agradezco nuevamente la presencia, el acompañamiento. Sepan que si comienzan a avanzar en alguna idea, como equipo directivo individual, podamos coordinar algún meet, alguna reunión de meet con el equipo directivo solo, con los 4 o 5 o 3 que sean del equipo directivo, podemos coordinar algún meet para intercambiar alguna idea personal que pueda servirle de más, para orientarlos. Durante estos 4 meses van a contar con esa disposición. Desde luego, no, si son 10 los equipos los que plantean, nos organizaremos con los horarios, pero espacios de media hora podemos, si ustedes han avanzado alguna idea puntual y quieren conversarla y que yo la escuche, con todo gusto. Estoy a disposición de ustedes. Les agradezco y nos vemos el jueves a las 7 en la clase de Nancy Montes. Guillermo, una consulta, Sí. porque es la primera vez que necesito. Con respecto a constancia, porque por ahí hay días que nos coinciden con clases. ¿Cómo accedemos? Todas las constancias tienen que pedirlas a nivel superior. Ah, perfecto. No sé si Janet o no sé quién es ahí del equipo directivo. Bien. Nosotros y desde la coordinación que yo tengo a mi cargo es toda la cuestión académica, no tenemos ninguna responsabilidad administrativa, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta el jueves.